Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esperemos que se encuentren muy bien. Vamos a platicar un poco sobre la anatomía de la columna vertebral. Y pues bueno, la columna vertebral pertenece al esqueleto axial. Va a medir aproximadamente entre 73 a 75 centímetros y va a estar constituida por 33 a 34 vértebras distribuidas en 5 regiones. En la porción superior, las primeras 7 vértebras forman lo que es la región cervical. Después, las siguientes 12 vértebras son la columna torácica, las siguientes 5 vértebras, la columna lumbar, y después tenemos lo que es el hueso sacro, constituido por 5 vértebras fusionadas, y hasta la parte más caudal, el coxigio con 3 o 4 vértebras. Observamos que la columna vertebral va a tener curvaturas, ¿sí?, las cuales se van a llamar curvaturas primarias, aquellas que permanecen igual que en la etapa embrionaria, y son la porción torácica y la porción sacrocoxigia. Y tenemos curvaturas secundarias, que son la región cervical y la región lumbar. A las curvaturas primarias se les conoce como sifosis y a las curvaturas secundarias como lordosis. Por lo tanto, tenemos lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacrocoxigia. Si observamos, en la lordosis tiene una convexidad anterior y una concavidad anterior, y en la sifosis tenemos la concavidad anterior y la convexidad posterior, ¿sí? Las 24 vértebras superiores se consideran móviles. Y vamos a ver las características que va a tener una vértebra típica. Vamos a seleccionar una vértebra torácica. Y tenemos que una vértebra típica va a constar de un cuerpo vertebral, va a tener 2 pedículos a cada lado en la parte posterior, que se van a cerrar con unas láminas, y la unión del pedículo con las láminas me va a conformar lo que se llama arco vertebral, que junto con lo que es el cuerpo vertebral forma el foramen vertebral, que es por el sitio donde corre la médula espinal. Y normalmente una vértebra va a tener 7 salientes o procesos, que van a ser un proceso espinoso, que es posterior, 2 procesos laterales o transversos y los 4 procesos articulares, de los cuales 2 son superiores y 2 inferiores. Ahí observamos, los 2 superiores se encuentran en esta región y los 2 inferiores en esta región, ¿sí? Entonces, esas son las partes que tiene una vértebra típica. Y pues bueno, vamos a hablar de las diferencias que va a haber entre las diversas vértebras. Tenemos primero una vértebra típica cervical. Vamos a escoger aquí una de las vértebras cervicales. Rotamos y vamos a ver las características. Tiene un cuerpo vertebral que es cuadrangular, es más pequeño. Va a tener unas salientes óseas a los laditos que se denominan procesos unciformes, ¿sí?, donde va a haber una pequeña articulación. La característica de su foramen vertebral es triangular. Va a tener pedículos cortos, láminas largas, ¿sí? Su proceso espinoso, que lo vemos en la parte posterior, tiene la característica de ser bífido, ¿sí? Va a tener como si fuera una lengüita de una víbora. Sus procesos transversos van a tener la característica de tener un foramen, que es el foramen transverso, por donde corre la arteria y venas vertebrales. Sabemos que la arteria vertebral viene de la arteria subclavia y se va a dirigir al tronco basivertebral para formar la basilar y darle irrigación al cerebelo y al cerebro. Además, sus procesos articulares van a ser horizontales, de tal manera que estas articulaciones, conocidas como sigapofisiarias, van a ser unas articulaciones sinoviales planas que van a permitir deslizamiento de la vértebra. La vértebra típica dorsal o torácica, que es la que habíamos visto hace rato, ¿sí?, tiene la característica de tener ya un cuerpo vertebral más grande, tiene forma de corazón. Va a caracterizarse por tener unas hemicarillas, que es el sitio en donde se van a articular las cabezas de las costillas. Recordemos que una costilla regularmente articula con 2 vértebras y con el disco intervertebral. Los pedículos ya son más gruesos, las láminas también son más gruesas, ¿sí?, y el agujero vertebral o foramen vertebral va a ser más redondeado. Sus procesos transversos van a tener la característica de tener también una fosita articular para lo que es el tubérculo de la costilla, o sea que la costilla se articula desde su cabeza
pasa el cuellito y se articula también con lo que es el proceso transverso. O sea que la costilla tiene una articulación costo-vertebral, que es entre la costilla y la vértebra, y una costo-transversa, que es entre la costilla y el proceso transverso. El proceso espinoso tiene la característica de ser largo y dirigirse hacia lo que es la región posterior e inferior. O sea, va descendiendo y se va dirigiendo hacia atrás. Y prácticamente entre lo que son las vértebras se va solapando, podríamos decir, o encimando para proteger lo que es el canal medular, ¿sí? Incluso aquí vemos cómo la hemicarilla inferior de un cuerpo vertebral con la hemicarilla de un cuerpo vertebral subyacente va a articular la cabeza de la costilla y aquí va a articular el tubérculo de la costilla. Sus articulaciones sigapofisiarias, aquí las tenemos, que es donde se articula una vértebra con otra también, son, decíamos, sinoviales planas y en este caso, a diferencia de las cervicales, son ligeramente oblicuas, ya más verticales, de tal manera que se dirigen hacia atrás y lateralmente. Ahora veremos las características típicas de una vértebra, seguimos marcando las torácicas, de una vértebra lumbar. Aquí la tenemos. La vértebra lumbar, su cuerpo vertebral aún es más grande, es cilíndrico. Se caracterizan, recordemos, por tener todas la tienen, aquí su anillo epifisiario. Y bueno, tenemos un agujero vertebral que es otra vez triangular, sus pedículos son gruesos, sus láminas son gruesas y vamos a tener también las características de unos tubérculos que se conocen como tubérculos mamilares, que es el sitio donde se insertan músculos de la columna que van a ser los músculos multipidos. El proceso espinoso tiene la característica de ser ancho, cuadrado, parecido a lo que es una hacha, ¿sí? Entonces tiene forma de hacha. Además, esta vértebra tiene forma de un perrito escocés. Por encima vamos a tener lo que son sus procesos articulares, los cuales también vamos a tener abajo, los cuales también son oblicuos, ligeramente verticales, para permitir lo que es la articulación entre uno y otro. Una característica importante que tienen las vértebras típicas, que nos faltó mencionar, son estas muesquitas que se llaman incisuras. Tenemos una incisura inferior y una incisura superior. Si nosotros observamos la incisura inferior de una vértebra con la incisura superior de una vértebra subyacente, se forma un agujero, que es el agujero vertebral o intervertebral, más correcto. Este agujero intervertebral, antes llamado agujero de conjunción, por ahí salen los nervios raquídeos, ¿sí? Es característica importante que vamos a tener. Ahora, cada región va a tener vértebras típicas y atípicas. Ya habíamos mencionado que las vértebras típicas son las que tienen cuerpo, pedículos, láminas y sus 7 procesos. En el caso de la región cervical, decíamos, está conformada por las 7 primeras vértebras. La tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra son totalmente típicas y la primera, la segunda y la séptima son atípicas. Recordemos que para nombrar una vértebra tenemos que poner la inicial de la región en la que nos encontramos y el número que va a ser en forma ascendente de cuál es la vértebra correspondiente. Por ejemplo, esta es C1, después C2, C3, C4, C5, C6 y C7 respectivamente. Y después ya las torácicas comenzamos con T1, T2 y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar con la séptima vértebra cervical. Tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y esta es la séptima vértebra cervical, que también se conoce como la vértebra prominente. ¿Por qué se llama vértebra prominente? Porque tiene un proceso espinoso muy largo, que es prominente. Si nosotros nos tocamos en la región de la espalda, del cuello, arriba, ahí vamos a sentir cómo sobresale esta séptima vértebra. Y bueno, este ya proceso es más parecido al de las vértebras torácicas, ya no es bífido. Todavía observamos los agujeros transversos, pero en este caso normalmente solamente pasan lo que son las venas vertebrales, ¿sí? La sexta vértebra se considera típica y se relaciona con la arteria carótida. Ahora hablaremos de la primera y segunda vértebra. La primera vértebra, conocida como Atlas, esto debido al titán que castigó Zeus y que su castigo era soportar el mundo. Se llama así precisamente porque tiene que soportar el peso del cráneo.
El atlas es una vértebra atípica, puesto que carece de lo que es cuerpo vertebral, ¿sí? Y también carece de proceso espinoso. En su lugar vamos a tener un arco anterior y un arco posterior, con un sobresaliente que es un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En el arco anterior vamos a encontrar la pequeña superficie articular que va a articularse con el diente de la segunda vértebra cervical, que es el axis. En lugar de cuerpo vamos a tener a los lados dos masas, que son las masas laterales, con sus superficies articulares, las cuales van a servir para articularse directamente con el occipital a través de lo que es la articulación atlanto-occipital. Aquí se soportan los cóndilos y es una articulación de tipo condilia, por lo tanto es una articulación sinovial que permite movimientos de flexión, circunducción y flexión lateral de lo que es la cabeza. A los lados, los procesos transversos también tienen sus agujeros transversos para el paso, decíamos, de los vasos vertebrales. En este sitio de las masas laterales se encuentra el ligamento transverso que va a estar abrazando a lo que es el diente del axis. Por debajo tengo lo que son las superficies articulares para la articulación cicapoficiaria entre lo que es el atlas y el axis. Es una articulación sinovial plana, vemos que son horizontales. La segunda vértebra, que es el axis, tiene la característica de que en su cuerpo va a sobresalir o va a protruir hacia la parte superior lo que es el diente del axis, que como observamos queda detrás del arco anterior de lo que es el atlas, de tal manera que se van a articular, y decíamos el ligamento transverso que está detrás, prácticamente lo va a abrazar y le va a permitir movimientos de una articulación de tipo pivote o trocoide, la cual nos permite la rotación de la cabeza. De por allá las características que tenemos del axis son similares a las de una vértebra cervical. Tiene su apófisis espinosa bífida, su apófisis transversa con sus agujeros transversos, sus pedículos, sus láminas y sus superficies articulares en los procesos articulares que son horizontales. ¿Sí? Se puede llegar a fracturar lo que es el diente del axis y también se puede llegar a fracturar lo que es el atlas. Cuando estas ocurren, la del diente del axis le llaman la fractura del ahorcado, y en el atlas, cuando se fractura por estallamiento, se conoce como la fractura de Jefferson. ¿Sí? En la región torácica, decíamos, vamos a tener 12 vértebras, de las cuales prácticamente van a ser típicas desde la segunda hasta la novena, a veces la décima también puede ser típica. Tenemos la primera vértebra torácica, y esta, la característica que la hace atípica es que va a tener una carilla articular completa para la primera costilla. De ahí para abajo, recordemos que cada una de las vértebras va a tener una hemicarilla superior y una inferior, y va a ayudar a articular a lo que es la cabeza de la costilla entre dos vértebras. Pero en este caso, la primera costilla se va a articular totalmente con la cabeza con el cuerpo de la primera vértebra, y abajo sí tiene una hemicarilla. Entonces esto es lo que la hace atípica. Todavía lo que es el proceso espinoso es un poquito largo, pero ya se va dirigiendo hacia atrás. Y bueno, estos, recordemos, sus procesos transversos ya no tienen lo que son el agujero vertebral, como en el caso, o el agujero transverso más bien, como en el caso de las vértebras cervicales, y aquí ya vamos a tener, decíamos, una superficie articular para el tubérculo de la costilla. Las vértebras inferiores, la onceava, doceava, a veces también la décima, se caracterizan también por tener una sola carilla articular. Aquí también la décima, ven, solo tiene una carilla articular, ya no tiene la onceava, por eso se hacen atípicas, y esto es para la única costilla que articulan, en este caso sería la onceava costilla, y en la duodécima o decimosegunda costilla, ¿sí? Que son las características que hace atípica a estas dos vértebras, ¿sí? Abajo vamos a tener lo que es el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de 5 vértebras que van a ser las vértebras sacras. Este hueso sacro tiene forma triangular, se va a encontrar ya a nivel de lo que es la pelvis, todavía pertenece al esqueleto axial. Va a tener un borde superior, un borde lateral derecho, otro izquierdo, un vértice inferior. Va a tener una cara anterior y una cara posterior. Tiene una curvatura que la hace que forme lo que es una cifosis. Decíamos, tenemos lo que es una concavidad anterior y una convexidad posterior.
La característica que tiene es que la primera vértebra sacra es voluminosa, tiene cuerpo sacro, va a tener sus superficies articulares, sigapofisiarias, para articularse con L5, y vamos a tener lo que es la saliente del cuerpo, se conoce como promontorio del sacro, y a los lados tenemos las alas del sacro, que van a tener las superficies articulares para lo que es el hueso coxal. Entonces van a formar lo que es la articulación sacroiliaca. Recordemos que forma dos articulaciones, una anterior, que es esta superficie, que es de tipo sinovial plana, y una posterior, que va a ser de tipo sindesmosis. Si observamos, vamos a tener en la cara anterior lo que es la fusión de las vértebras, va a tener unas crestas transversales que van a ir separando cada cuerpo vertebral fusionado, y vamos a observar que también se fusionan lo que son los procesos articulares y transversos, y se van a formar los forámenes anteriores, por donde van a salir las raíces anteriores del nervio espinal sacro. En la parte posterior vamos a tener unas crestas por la fusión de los procesos. Tenemos lo que son la cresta sacra media, donde se fusionan los procesos espinosos, la cresta sacra intermedia, donde se fusionan los procesos articulares, y la cresta sacra lateral, donde se fusionan los procesos transversos. A su vez se forman también los agujeros sacros posteriores, por donde salen las raíces posteriores de los nervios sacros. La continuación de la médula espinal, del canal medular, aquí la médula espinal ya no llega. Recordemos que la médula espinal termina en el adulto a nivel del borde inferior de L1. Por lo tanto, este conducto, que es el conducto sacro, que es una continuación de lo que es el canal medular, solamente va a tener lo que son ya nervios de la cola de caballo o caudequina, cubierto todavía por sus meninges y por el filum terminal. Entonces, se va a formar aquí un conductito, que es el conducto sacro, ahí se observa el paso. Y en la parte baja se va a encontrar una abertura que se conoce como hiato sacro. El hiato sacro sirve o ayuda también a lo que es el servicio de anestesiología para colocar lo que es el bloqueo caudal en los bebés. Y finalmente, en la parte más caudal vamos a tener lo que es el coxis, ¿sí?, que va a estar conformado por 3 a 4 vértebras también, ya muy pequeñitas, que ya van a tener o van a carecer ya de las características típicas de una vértebra. Y pues bueno, es la parte más caudal, y está articulado por la articulación sacrocoxigia, que también es una articulación plana, y por delante y por detrás por los ligamentos longitudinales, ¿sí? Que bueno, vamos a ver cómo están constituidos estos ligamentos longitudinales. Aquí los tenemos. Tenemos lo que es el ligamento longitudinal anterior. Como su nombre lo dice, es un ligamento que corre a lo largo de todo el eje longitudinal de la columna vertebral. Prácticamente, como ustedes observan, viene desde lo que es la porción sacrocoxigia. Ahí vemos cómo se encuentra hasta abajo. Es muy ancho, es anterolateral, recubre prácticamente toda la porción anterior y lateral de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, y se va adelgazando al pasar por el sacro y llegar hasta lo que es el coxis. Este ligamento longitudinal anterior prácticamente llega hasta la parte superior de la columna vertebral. Ahí lo vemos cómo llega hasta lo que es prácticamente la base del occipital. Pasa por delante de lo que es el arco anterior del atlas y del tubérculo anterior del atlas, ¿sí? Y va a estar también recubierto aquí por una membrana, que es la membrana occipito-atlántica o atlanto-occipital, y la membrana atlanto-axial, ¿sí? Tenemos membrana anterior y membrana posterior. Entonces aquí vamos a tener esas membranitas. En la parte posterior de los cuerpos vertebrales vamos a encontrar al ligamento longitudinal posterior. Vamos a tratar de marcarlo. Vamos a eliminar una para poderlo ver más fácil. Excelente, aquí lo tenemos. Este ligamento longitudinal posterior, como su nombre lo dice, va a correr a lo largo de todo el eje longitudinal de lo que es la columna vertebral. Ahí lo vemos en la parte posterior, pues un poquito de trabajo, ahí se alcanza a observar, ¿sí? Entonces, el ligamento longitudinal posterior corre por lo que es la cara posterior del cuerpo vertebral, o sea, por delante de lo que es el agujero vertebral, ¿sí? Voy a seleccionar una sola vértebra, y entonces aquí es donde va a estar adherido y pegado este ligamento longitudinal posterior, y aquí va a estar el anterior. El posterior es mucho más pequeñito, ¿sí? Ahí lo tenemos por
las características es más delgadito y pues bueno, también prácticamente va a ir desde lo que es la primera vértebra que tenemos a nivel del atlas. Voy a ir aquí quitando un poquito lo que son las membranas para que lo vean, las cápsulas articulares y las membranas atlanto-occipital posterior que mencionábamos. Voy a quitar aquí la membrana atlanto-occipital anterior y pues bueno, los ligamentos amarillos para que lo alcancemos a ver. Ahí lo tengo, el ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? Vean cómo va por dentro y prácticamente va pegado a lo que es la parte posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Este ligamento longitudinal posterior se continúa hacia arriba con lo que se conoce como membrana tectorial, que prácticamente recubre desde lo que es el cuerpo del axis en la parte interna o parte posterior, obviamente, dentro del canal, y de ahí se va a dirigir hacia lo que es el hueso occipital, ya por dentro de lo que es el foramen magno. Recuerden que tectorio quiere decir tienda, entonces se está recubriendo ahí directamente a lo que es el axis y el atlas. Vamos a aprovechar para ver esta imagen en la cual voy a observar al ligamento cruciforme, el cual va a estar conformado por el ligamento longitudinal en su porción superior y su porción inferior y el ligamento transverso. Entonces, si seleccionamos, ahí tengo el ligamento longitudinal o fascículo longitudinal, que prácticamente va desde el cuerpo del axis, pasa por detrás del diente y se va a dirigir hacia lo que es la punta del diente hasta lo que es la base del cráneo, dentro de lo que es el foramen magno. Y en lo transverso lo vamos a tener desde lo que es una masa lateral del atlas hacia la otra, y es el que sostiene también a lo que es el diente del axis para la articulación trocoide. Este es en conjunto a lo que es el fascículo longitudinal con el fascículo transverso, se le conoce como ligamento cruciforme. Asimismo, vamos a tener que en lo que es el axis tiene un ligamentito, lo voy a seleccionar un poquito, se me deja, ahí está. Tengo lo que se llama ligamento apical del apófice odontoides, que va desde el ápice o la punta del proceso odontoides hasta lo que es la base del cráneo, finalmente también por dentro de lo que es el foramen. Y a los lados tenemos dos ligamentos, que son los ligamentos alares, los cuales también van a ir del ápice a lo que es el hueso occipital. ¿Sí? Entonces, la membrana tectoria me está recubriendo al ligamento cruciforme, a los ligamentos alares y a lo que es el ligamento apical, ¿sí? Que los tenemos en ese sitio. ¿Sí? Recordemos también que la columna vertebral está unida a través de lo que son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, ¿sí?, son los que unen entre dos vértebras, como su nombre lo dice. Y estos van a ser tejido cartilaginoso, que va a estar constituido por lo que es un anillo fibroso. No me lo selecciona solito. No me permite seleccionarlo. Bueno, vamos a quitar una vértebra para que veamos mejor el disco. Ahora sí, ahí lo tengo. Entonces, bueno, aquí tengo lo que es el disco intervertebral. Decíamos, está conformado por un anillo fibroso en la periferia y por un núcleo pulposo. El núcleo no está totalmente en el centro, está ligeramente hacia la parte posterior, y el anillo fibroso es más grueso por la parte delantera y es más débil en la parte posterolateral, de tal manera que en las personas que llegan a tener hernias de disco se rompe lo que es el anillo fibroso y protruye el núcleo pulposo hacia lo que es el canal medular, comprimiendo lo que es la médula espinal o los nervios que se encuentran ya en la cauda equina, dependiendo lo que es el nivel. ¿Sí? Este tipo de articulación es una articulación cartilaginosa secundaria que permanece toda la vida y se considera articulación de tipo sínfisis, por lo tanto es semimóvil o anfiartrosis. Otros ligamentos que vamos a tener van a ser los ligamentos interespinosos. Estos ligamentos interespinosos se encuentran entre lo que son los procesos espinosos en cada una de las vértebras, y en lo que es la punta de los procesos espinosos voy a encontrar a lo que es el ligamento supraespinoso, el cual, como observamos, prácticamente abarca todo lo que es la columna vertebral y va a llegar hasta lo que es la séptima vértebra cervical. ¿Sí? A partir de la séptima vértebra cervical se va a continuar con este ligamento, que es el ligamento nucal, el cual va desde la vértebra prominente hasta lo que es
la protuberancia occipital externa, ¿sí? Los ligamentos que se van a encontrar ahora entre lo que es los procesos transversos se van a llamar ligamentos intertransversos. Estos ligamentitos, pues bueno, van de un proceso transverso al otro, lo tenemos, ¿sí? Son los ligamentos intertransversos. En el caso de las costillas, vamos a encontrar que hay ligamentos también que se van a llamar ligamentos costo-transversos y ligamentos, o bueno, cápsulas costo-vertebrales. Entre lo que son las láminas, vamos a encontrar estos ligamentos que se conocen como ligamentos amarillos, que van de una lámina a la otra lámina y son rígidos, duritos, y el anestesiólogo, cuando coloca la anestesia en el bloqueo peridural, siente la resistencia que tiene este ligamento, y una vez que pasa se vence esa resistencia y llega el anestesiólogo al espacio peridural para poder colocar la anestesia, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos lo que son los ligamentos longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamentos amarillos entre las láminas, interespinosos entre las espinas, supraespinoso en la punta de la espina hasta la séptima vértebra, y de ahí el ligamento nucal, los ligamentos intertransversos, los discos intervertebrales, las cápsulas articulares entre las articulaciones cicapoficiarias, y a nivel del atlas y el axis, lo que es el ligamento cruciforme, los ligamentos apical y alares, y están cubiertos por la membrana tectoria, que es continuación de lo que es el ligamento longitudinal posterior, y por las membranas atlanto-occipital y atlanto-axial anterior y posterior, respectivamente. Esperemos que les haya gustado mucho esta presentación. Me despido, muchas gracias. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada. Me pueden ubicar en Twitter a través de la cuenta @yankee_m. Un placer saludarlos. Nos vemos muy pronto.